minutos para preguntas, observaciones por parte de la audiencia. También tenemos, creo que me han dicho que los últimos 60 conectados, a quienes saludamos y les agradecemos por estar también a la distancia, el abrazo a la distancia. Así que si de ahí también hay alguna pregunta, podemos recoger también. Sí. Y una pregunta que tiene que ver con el punto de partida minimalista que citó Morris sobre la democracia operiana como un régimen donde se puede cambiar el gobierno fácilmente. Y me pregunto si esto no es una base que tiene que ser ulteriormente precisada y desarrollada. Y si el debate sobre la democracia, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, no pase por la solidez de las instituciones. Hay un viejo ensayo empezado de hace unos 15, 20 años de dos catedráticos de Harvard sobre por qué las naciones fracasan. Y después de un excursus histórico absolutamente total, desde la antigua Grecia hasta los días de hoy, llegan a la conclusión que los países exitosos son los que tienen las instituciones más sólidas, más equilibradas. Y la pregunta entonces es, ¿podemos imaginar para un esquema de democracia liberal occidental, como estamos acostumbrados a verlo, y que representa más o menos un tercio de los países del mundo, o sea, la autocracia y la dictadura son muchísimo más difundidas que la democracia, como entendemos nosotros. Entonces, el enfoque sobre las instituciones puede ser en el sentido de imaginar algunos esquemas institucionales que pueden ser más exitosos, que pueden ser compartidos entre países que responden a, o que anhelan responder a esa idea de democracia liberal, inclusiva y que permite conjugar las libertades individuales con la inclusión social. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Así, tenemos una pregunta, sí. Medio cortita. Tengo dos preguntas. La primera para Andrés. Si el Estado hace el auto, ¿cuál es el mecánico del Estado? ¿De dónde hay que llevarlo para arreglarlo? Y Loris, la pregunta que tengo para hacerte es, ya desde la primera pregunta que hiciste en el panel anterior, me llamó la atención como este rechazo hacia la tribu, ¿no? Como concepto, hacia la tribu, como concepto alienador, lo que sea. Si te puedes explayar en por qué es tan mala la tribu y por qué no podríamos pensar la democracia definitiva como una convivencia entre tribus. O sea, ¿por qué hay que despojarnos de la tribu? ¿Se puede despojarnos de la tribu? Es mi pregunta. Sí, ¿más preguntas? Sí. Yo quería preguntar a Elsa, hablando de las instituciones y de la solidez de las instituciones, la opinión sobre el voto de los presos, sobre el voto de los argentinos en el exterior, que tengo entendido como que eso lo tenían medio frenar. Después Andrés, que creo que en un momento dijiste como que queda una sola oportunidad como para votar y terminar con la grieta, entonces una hipótesis de digamos, qué puede pasar en las próximas votaciones y si no se puede sanear ahí la grieta que queda por delante. Y a Marco, cuando hablaba de las coaliciones, digamos, más allá de que puedan pensar diferente y puedan alinearse en cuanto a la agenda, si la mayor parte de estos momentos en que se juntan y forman estas coaliciones es el oportunismo y los intereses, ¿cómo se puede pensar que se sostenga como a largo plazo, sustentado más en valores que no en oportunismo? Bien, bueno,
¿Quién quiere? Elsa. La verdad desconozco un proyecto en ese sentido, lo que mencionás de recortar la posibilidad de votar en el exterior, creo que sería un estatus inconstitucional, pero de existir sin duda sería un retroceso en términos de derechos y de ejercer el sufragio. Pero la verdad que desconozco que exista una iniciativa en ese sentido. Solamente eso diría. Doris, Andrés, Marcos. Y seguimos la misma... Dale. Yo que tengo que contestar dos cosas. La tribu, ¿por qué no puede haber convivencia entre tribus? Porque siempre habrá alguna persona que no pertenece a ninguna tribu. ¿Y qué le pasa a esa persona? Del chiste en la calle al genocidio son todos hijos de la sociedad tribal, que no admite la existencia afuera de la tribu. Pero hay una razón más. La tribu es exactamente lo que correspondía a lo que venía diciendo de intentar parar la historia. Es como parar una cascada con las manos. La tribu es una jaula de costumbres que, claro, que es poderosa. Y por eso esa visión del mundo sigue siendo tan vigente, porque te protege. Es como la familia, perteneces a algo que ya sabes cómo es, pero inhibe la transformación, inhibe la innovación, inhibe la heterodoxia, inhibe la creatividad, inhibe todo. Por eso el sistema de la reforma, yo no tengo ninguna simpatía ni por la reforma ni por la contrarreforma, yo soy un laico total, así que no son santos de mi devoción, pero hay muchos estudios al respecto que demuestran que el tema no es tanto la relación teológica que se crea entre el hombre y Dios, que lee la Biblia personalmente. Esto también tiene que ver con el nacimiento del individuo, que no pasa a través de una iglesia institucional, pero hay más. Es que la reforma, al no tener una iglesia piramidal, fragmenta el orden político. En todo el 500, 600, 700 en Europa, si había un loco que pensaba raro, no había ninguna tribu que podía matarlo. No era un Giordano Bruno o el otro que le sacaron la contrarreforma, la Inquisición le sacó la lengua para que no volviera a hablar herejías, sino que se iba, qué sé yo, del Palatinato, el Palatinato me persiguen, yo voy en Holanda, que ahí a lo mejor me protegen, y las ideas circulaban. Eso contra la tribu. Un poco Vargas Llosiano, si queremos, pero bueno, en esto comparto la visión de Vargas Llosa. Rosario hacía referencia a Acemoglu y Robinson, ¿no? Y claro, ellos hacen un trabajo, yo digo la verdad, estamos grabados, ¿sí? Sí. No, a mí me encantan, yo leí todo. De Acemoglu y Robinson me encanta, leí todo. Pero como historiador admito una sospecha, pero que seguramente no tiene sentido. Pero cuando veo estudiosos como ellos que van de la tribu africana a la antigua Grecia, al sistema contemporáneo, digo, ¿cuándo lo hacen? ¿Cómo hacen? Yo después de 30 años de estudiar la Argentina no entiendo nada de Argentina y ellos son... Entonces, a mí un poco, y veo que cuando hablan de Latinoamérica, me parecen un poco que se están moviendo. Entonces, tomémoslo con pinza. Bueno, pero me gustan las ideas de ellos, o sea, la base es que la institucionalidad es la clave del éxito, claro. Y también lo que nos enseña, y por supuesto, esto también tiene razón, es que el modelo liberal occidental no tiene por qué ser universalista, no lo fue a lo largo de la historia y no lo va a hacer en el futuro. A mí un poco me gustaría, lo admito, por mis valores, pero no soy tan tonto como para entender que no es pensable en esos temas. Y la relación entre universalismo y particularismo es un gran tema, ¿no? Hay un estudioso francés que sacó un pequeño libro hace poco, François Julien, me parece, la cultura, las identidades culturales no existen, que trata exactamente este tema. Debe haber alguna pulsión universalista, pero no puede tampoco ser una pulsión tal que termina prevaricando a lo demás, o sea, subordinando a lo demás, ¿no? Y no hay duda que el Occidente esto lo hizo durante mucho tiempo. Entonces hay que encontrar el camino intermedio en un mundo que va a ser cada vez menos occidental. O sea, si hay un gran cambio en el mundo de hoy, es que el mundo va a ser menos occidental.
no cabe la menor duda. Los occidentales tradicionales van a ser el 5% de la población mundial, con la riqueza correspondiente al 6-7% de la riqueza mundial. Y ese es nuestro mundo. Nos guste o no nos guste. Esto no implica que entonces todo el mundo será dominado por los modelos chinos o por los modelos rusos. No, los chinos, los rusos, yo tengo confianza en estos que puedan tomar algo de nuestra universalidad, que algo sembramos. Claro que no la van a repetir de la misma manera, pero un día tendrán que enfrentarse, y ya se están enfrentando con los mismos problemas que vivimos nosotros. Entonces, por eso, es un debate abierto, no hay solución al respecto. Lo único es no ponerse en una posición terminante de decir o así o no. Seamos pragmáticos. Genial. 3 temas. Primero, ¿quién es el decano? Es la dirigencia política, autóctona o foránea. Autóctona fue Roca. La sociedad argentina lo construye Sarmiento, educando universalmente. El Estado argentino lo construye Roca, simplificando, hubo antes y después de Roca, y hubo alrededor de Roca. Fue aquel que vio como el Estado y el Soldac penetraba el territorio, cumplía cada una de las funciones. Si no lo hacemos nosotros, lo pueden hacer otros. El Imperio Británico se encargó de crear Estado en Australia y en Canadá. Pero la mayor parte de los estados, llamados estados, que son miembros de la ONU, que no son fallidos, son por lo menos frágiles, funcionan mal. Así que nuestra situación es mayoritaria. Tenemos que ser conscientes de esto y dejar de culpar a la democracia. Si no lo hacemos nosotros, no nos van a invadir. Esa es la buena y la mala noticia. Segunda cuestión, lo de instituciones no podría estar más de acuerdo con lo que dijiste, Lori, sobre aquel libro. Las instituciones, les recomiendo How the World Became Rich, que pasa revista todas las teorías que se hicieron respecto a qué es lo que produce crecimiento, mejor dicho, el desarrollo. ¿Y qué es? Depende. Depende, todo dependiente del contexto. Incluso las instituciones son dependientes. Algunas funcionan bien en algún momento y después no funcionan bien. Y en otros países se trasplantan mal. Y en realidad la geopolítica explica mucho más. Si miramos cuáles son los países desarrollados en el mundo, que son una treintena, fíjense que coinciden en haber sido las naciones que se desarrollan primero, o sus offspring, hijos, excolonias, o aquellos que son relevantes geopolíticamente para aquellos que eran desarrollados antes. ¿Quién puede afirmar, sin que se le mueva un músculo, que Uruguay tenía peores instituciones que España? Que las instituciones eran España próspera. Fue Europa la que hizo España próspera. Si no, sería pobre como era antes, ni hablar de Europa Oriental. Es la geopolítica, el interés de los poderosos que se desarrollaron antes. Las instituciones son una parte chiquita de la historia. No mienten, pero esconden. Y la tercera, ¿qué va a pasar? Esta es buenísima. Les sugiero 3 escenarios, que son futuros posibles. Y después, una bifurcación de cada uno. El primer escenario aquí en Argentina es: el gobierno termina el mandato y gana las elecciones. Esto es la ventaja del oficialismo, se puede estabilizar la economía. No lo veo como el escenario más probable, pero es factible. Ellos piensan que pueden. Y si sacan las PASO, con más facilidad. Segundo escenario, terminan el mandato, pero no ganan, pierden las elecciones. Este es el escenario mainstream, el baseline, es lo que deberíamos esperar, porque las últimas 14 elecciones en América Latina fueron derrotas para los oficialistas. Y sin embargo los gobiernos siguen terminando. Con pocas excepciones, los gobiernos terminan sus mandatos en América Latina. Lo que mostró es al principio, muestra el pesimismo de las organizaciones internacionales y la realidad de América Latina. Estamos mucho mejor de lo que querrían creer estos tipos que tienen pesimismo por la cabeza. Y la tercera es que no termine. Hoy no se nos pasa por la cabeza. Hace un mes es lo único que pensábamos. Estos tipos no llegan. Se caía el mundo a pedazos, se caía Argentina. Y ahora fíjense, como estos 3 escenarios tan simples, están 6 mundos completamente diferentes. Si el gobierno termina y gana las elecciones, nadie está pensando en la reelección del presidente. Estamos pensando en 2 modelos diferentes. Fernando Enrique Cardoso, que es lo que tiene más en la cabeza, es: yo estabilizo, me llevo el crédito y gano las elecciones. O Lavagna y Cavallo, que es lo que solemos hacer en Argentina con los que tienen éxito en la estabilización, los decapitamos. Massa no. Cavallo y Lavagna querían ser presidente, fueron exitosos en la estabilización. Y el jefe del partido le dijo: no, el padre del modelo soy yo. Así que fíjense, con el mismo resultado tenemos diferentes gobiernos, uno de Cristina, uno de Massa. Segundo escenario, terminar y perder.
Si la grieta actual, que es la grieta de los incluidos, se mantiene, entonces gana Juntos por el Cambio, la alternancia de los incluidos. Si esto se rompe, como se rompió en Chile, como se rompió en Brasil, como se rompió en Perú, como se rompió en, podemos seguir haciendo, entonces gana la Libertad Avanza, Milei o algún otro. ¿Sí? El mismo escenario es, el gobierno termina el mandato y pierde las elecciones, puede perder contra Macri o contra Milei. Uno puede pensar que es lo mismo que con Milei, o Mane que Milei, pero sabemos que son bien diferentes lo que eso significa en términos de estabilidad institucional, ni hablar si tenemos o no Banco Central y Ministerio de Educación. Y si sale todo mal y no termina el mandato, también hay dos posibilidades. Una, que haya un acuerdo como en el 89 y el radicalismo le votó las leyes a Menem, en los 6 meses que el radicalismo estaba en el Congreso y Menem en la presidencia. O 2001, donde Dualde dice que cogobernó con Alfonsín, que es una exageración, pero había apoyo al radicalismo, al gobierno peronista. Ese es el escenario del acuerdo posterior al colapso. El otro es un 1976, sin militares. Un escenario inimaginable. Así que fíjense, de todos los escenarios, los futuros posibles, tenemos futuros que se bifurcan y son imprevisibles, por suerte. Algunos dependen de nosotros. Sobre todo dependerá de nosotros lo que hagamos con ellos. Y una más, ya que estamos aquí con Italia, Mussolini decía que gobernar a los italianos no es difícil, ¿verdad? Es inútil. A veces uno tiene que aceptar la futilidad de la democracia. No lo hagamos, tenemos que seguir arando a ver si, aunque no encontremos el tesoro, tornamos la tierra fértil. Pero tampoco pensemos que ni los politólogos ni los historiadores tenemos la solución. Por lo menos los historiadores son capaces de darse cuenta que el libro es un blef. Marcos. Creo que la pregunta era sobre los acuerdos oportunistas o acuerdos programáticos, digamos. Bueno, yo diría que, digamos, no hay por qué desacreditar del todo los acuerdos oportunistas, digamos, ¿no? A veces los acuerdos oportunistas son muy, muy necesarios y útiles, digamos. Me parece que Andrés dijo algo sobre este asunto de los acuerdos puntuales que es posible en una situación de polarización. Bueno, sí, digamos, ¿no? O sea, tuvimos una experiencia reciente con el acuerdo con el Fondo Monetario, es un acuerdo oportunista, básicamente. La oposición dio ventajas en evitar que el gobierno se radicalizara y cooperó oportunistamente, no creyendo que ese acuerdo se fuera a cumplir siquiera, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que modera los conflictos en determinados momentos y es útil el acuerdo circunstancial. Otra cosa son los acuerdos de largo aliento y más programáticos. Las coaliciones en Argentina han gobernado mal porque tenían precarios acuerdos programáticos, ¿no? Uno podría decir que en general eso es bastante así, ¿no? Allí donde las coaliciones han funcionado mejor, en general los acuerdos programáticos eran más claros, más explícitos, más eficaces, digamos, ¿no? Digamos, el enunciado de políticas que iba a perseguir la alianza en los años, a fines de los 90. Era una guía de políticas, una cosa que primero además no leyó nadie, digamos, ¿no? Yo no creo que haya generado ningún tipo de consenso interno respecto de qué cuernos iba a hacer esa coalición. Es bastante distinto lo que, digamos, los acuerdos programáticos en el caso chileno, digamos, ¿no? Que durante mucho tiempo fueron sostenidos por los partidos con bastante convicción, ¿no? Después, bueno, llegó un momento en que eso se agotó, pero funcionó durante bastante tiempo. Entonces sí, no, sin duda, las coaliciones funcionan mejor cuando tienen esos acuerdos programáticos. Yo no creo que en Argentina vaya a haber grandes diferencias respecto de la tradición, digamos, lo que han sido acuerdos precarios van a seguir siendo acuerdos precarios, ¿no? Lo están viendo ahora con esta declamación permanente de que Juntos por el Cambio va a tener un programa. ¿En qué consiste ese programa? Es una sumatoria de definiciones de una cantidad de grupos de técnicos que la única forma que se tienen de ponerse de acuerdo es buscando los mínimos denominadores, y los mínimos denominadores son una serie de enunciados muy genéricos, muy inespecíficos.
lo que el gobierno, si llega a ganar el punto per cápita, va a hacer, no va a depender de eso, ¿no? Va a depender de quién gane la interna. Eso es bastante impredecible hoy. Entonces yo creo que, digamos, Argentina va a seguir teniendo acuerdos programáticos muy precarios. Puede que no sea necesariamente tan precarios como en el pasado, que digamos, a lo largo de las gestiones esos acuerdos se fortalezcan en vez de debilitarse. Yo creo que el principal problema, y en ese sentido difiero un poquito con Andrés, el principal problema no creo que sea, digamos, cómo llega el próximo gobierno, que me parece que, en mi opinión, es bastante inevitable el resultado, digamos, ¿no? Me parece que esto está bastante cocinado. El asunto es que las posibilidades que se abren para actuar después de ganar las elecciones son mucho más abiertas que en el pasado, digamos, ¿no? Hay muchas más opciones disponibles. O sea, de acá a diciembre no hay nada que hacer, digamos, ¿no? Esto, yo creo que está como, el barco va hacia su puerto. Ahora, después realmente los escenarios son múltiples, porque las coaliciones no están del todo conformadas, porque esos acuerdos programáticos van a variar muchísimo según quién gane y cómo gane, y porque hay que ver cuánto la sociedad aguanta de cambio y de profundidad de las reformas y demás, y ahí es donde el escenario se va a poner más interesante. Por ahora, es cierto, no hay mucho para decir, digamos, ¿no? Pero me parece que a partir de diciembre del 23 va a haber muchas más cosas que sí se pueden, sobre las cuales sí se puede hacer diferencia. Bueno, muchas gracias. Estamos un poco ya pasados de tiempo, así que también les agradecemos a quienes están a la distancia y disculpas que no tenemos más tiempo para responder preguntas. Los invitamos mañana a las 9:30, tenemos una mesa sobre seguridad internacional y recursos naturales, en los que tenemos a 4 expositores, comentaristas, van a saber cómo va a terminar la guerra en Ucrania, cuál va a ser el impacto en América Latina. Y después tenemos una segunda mesa a las 11 de la mañana, igual que esta, que se llama El gobierno de la inestabilidad económica. Así que si quieren saber cuál va a ser el próximo programa de estabilización de este país, yo les recomiendo que no se lo pierdan. Los esperamos mañana. Muchas gracias por haber venido, de verdad.